Ok, chicos, estamos de vuelta entonces. Estamos platicando un poco acerca del proyecto final de este ciclo escolar en el cual desarrollamos sistemas de persistencia. Ya analizamos toda la parte de la base de datos y la importancia de los procedimientos almacenados. Como pueden ver acá, tenemos un bonito número de procedimientos almacenados. Bien importante que tus procedimientos almacenados tengan nombre adecuado para poderlos consumir. Aquí empezamos ya con conceptos como lo es la reutilización de recursos o la división de responsabilidades. Para llegar a este punto tienes que conocer primero toda la parte de SQL, todo lo que son sentencias DDL, sentencias DML, las cuales después las conviertes en pequeñas funcionalidades que el nombre que tienen es procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado no es otra cosa que un programita hecho dentro de SQL, ¿verdad? Aquí los puedes ver, tenemos el procedimiento almacenado, agregar clientes, agregar cuenta, agregar estado de cuenta, correlativo de clientes, correlativo de cuentas, están todos los nombres de los procedimientos almacenados que se tuvieron que crear. Entonces, punto clave importante es ponle nombre a tus procedimientos almacenados adecuados, de modo que sea mucho más sencillo de poder consumir del lado del lenguaje de programación en el cual vas a implementar. Esta vez nos vamos a trasladar ya a la parte de C Sharp. La aplicación fue implementada en el lenguaje de programación C Sharp y la base de datos queda acá y digamos de alguna manera terminada la parte que había que hacer con él. Entonces cerramos la base de datos y nos vamos a trasladar hacia lo que es el explorador de servidores. No, en este caso es el explorador de soluciones. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el explorador de soluciones donde pueden ver todos los componentes que conforman este proyecto. Podemos checar ahí el cilindrito que representa la base de datos. Dice base de datos bank. Ese es el nombre de la base de datos. Luego tenemos una serie de clases y algunos formularios. Los formularios pues son todas las interfaces que ustedes pudieron ver y todo lo que está en verde donde dice C Sharp son las diferentes clases que se tuvieron que implementar. Cuéntame un poquito, Daniel, acerca de DAO. ¿Qué es DAO? Sí, Lau, como primero es la que nos va a ayudar, digamos, a poder conectar con nuestra base de datos y a ver si tuvimos éxito o no tuvimos éxito, ¿verdad? Muy bien, vamos a revisar, Daniel. Yo creo que ya la tienes abierta ahí, ¿verdad? Esta es la clase que Sí, tenemos. este es. Ajá. Si quieres, hazme un favor, mira si puedes cerrar los componentes que tenemos ahí abajo, a manera de que tengamos un poco más de espacio. Y aquí tenemos entonces eh, la clase DAO. ¿Verdad? Cuando implementamos el patrón de diseño DAO, ese es el patrón que estamos usando para darle solución a nuestro proyecto. eh, al implementar el modelo DAO te dice, te sugiere, te propone que implementes una clase DAO. Ese es el nombre que va a tener la clase. DAO viene de Data Access Object, objeto de acceso a datos. Esas son las responsabilidades que el DAO va a tener. Entonces podemos ver aquí que hay ciertas funciones dentro de esta clase, ciertos métodos, esa sería la palabra correcta a utilizar dentro de la programación orientada a objetos. Entonces cuéntame, Daniel, qué métodos son los que tienes acá y qué es lo que hacen. Sí, en el primer método tenemos que es de tipo booleano y nuestro método se llama conectar, ¿verdad? Este nos va a ayudar a poder conectar con nuestra base de datos. Como primero tenemos una variable de éxito de tipo booleano, que la instanciamos primero como false, luego instanciamos esta variable, que conexión va a ser igual a de tipo SQL connection, ¿verdad? Luego hacemos llamado a nuestra cadena de conexión, ¿verdad? Que está almacenado en nuestro super global, que está como SG, ¿verdad? Que va a ser igual a la conexión, punto de conexión string, ¿verdad? Luego hacemos uso de un control de excepciones, ¿verdad? En la que si nosotros, la base de datos nos permite, digamos, acceder a la variable de éxito que declaramos anteriormente, va a ser igual a true, ¿verdad? En todo caso, no sea esto, entonces nos va a tirar la excepción, ¿verdad? Con, con el method box y nuestra variable de éxito va a ser igual a false, ¿verdad? Luego tenemos el método SQL Data Reader,
Y este nos va a ayudar a poder ejecutar nuestros procedimientos almacenados, creados en nuestra base de datos, en la que con este tipo de reader nos podrá ejecutar nuestras acciones y que nos va a poder devolver una serie de registros, ¿verdad? Como por ejemplo también en este método non-query, ¿verdad? En la que nos va a ejecutar estos mismos procedimientos almacenados, pero en este caso no podremos mandar a la pantalla los datos, ¿verdad? Sino que solo se podrá ejecutar las acciones, como por ejemplo con el procedimiento almacenado de actualizar, ¿verdad? Que no nos va a mostrar en sí datos, sino que solo nos va a ejecutar, ¿verdad? Es correcto, Daniel, claro que sí. Básicamente, entonces, tenemos dentro de la clase DAO, en la clase DAO lo que tenemos son tres métodos, logré ver, Daniel, ¿verdad? Tenemos el método que conecta, que como bien lo mencionaste, este es un método booleano, ¿verdad? El método conectar es booleano porque nos interesa que nos devuelva verdadero cuando logra hacer la conexión o falso cuando no se logre la conexión. Cuando vieron la ejecución del programa, pudieron haber notado que en la parte inferior de la pantalla tenemos un mensaje donde nos avisa que la conexión está lista, ¿verdad? Entonces, eso es una de las primeras etapas del proyecto, ya cuando estás del lado de C# en este caso, es verificar que tienes una conexión exitosa con la base de datos. Entonces, si quieres, Daniel, hagamos una ejecución, a ver si podemos ahí, cómo nos da el tiempo. Vamos a checar acá. Podemos ver en el momento que el programa es llamado, en la primera pantalla que nos va a aparecer, logramos ver en la parte inferior acá abajo, lo tienen. Miren, dice, su conexión fue un éxito. Entonces, esto es una de las primeras prácticas que se realizaron. Para quienes tengan dudas o quieran ver un poco más a detalle sobre esto, solamente busquen en el canal, en este playlist, las primeras reuniones que tuvimos acerca de este tema. Entonces, acá, una vez que has confirmado que tenemos una conexión, entonces puedes continuar con el resto de tu aplicación. Regresemos a la clase DAO. Estamos acá en la clase DAO y tenemos entonces, ahorita acabamos de hacer una prueba de este método, el método de conexión, ¿verdad? Hay temas más a fondo acá, como es la cadena de conexión, que como dijimos ya en un video previo, explicamos a detalle qué es esto. Y nos mencionaba Daniel, acá abajito tenemos dos métodos más. Ya checamos el método de conexión, ahí tenemos el método reader y el método non-query. Dos métodos que utilizamos. En el caso del método reader, tenemos que el método reader lo que va a devolver es un objeto de tipo SQL Data Reader, ¿verdad? El método reader devuelve un objeto de SQL Data Reader porque debemos recordar que el SQL Data Reader es un contenedor de datos, es una memoria. Cada vez que ejecutemos un método de tipo reader, lo que estamos haciendo es mandando a traer alguna información de la base de datos, ya sea que estés mandando a traer una o muchas columnas, van a estar contenidas dentro del Data Reader. Eso sería lo que hace este método, ¿verdad? Devolvernos una colección de información dependiendo de lo que estés buscando. Puedes ver ahí en la línea 54 cómo se está indicando a través de comando, ¿verdad? Comando.comandText, ahí se está especificando cuál es el procedimiento almacenado que se va a ejecutar. Cuando se ejecute este método reader, recibe como parámetro un strSQL, un string, que va a contener el nombre del procedimiento almacenado que deseas ejecutar. Todos estos detalles los puedes checar en un video anterior, bueno, una serie de videos atrás. Entonces, en conclusión, en la clase DAO tenemos la conexión, estamos, Public Boolean Connection, ¿verdad? Tenemos la conexión, también tenemos, un poco más abajo, el reader para la lectura de datos y tenemos el non-query. Tenemos el non-query que su responsabilidad será la ejecución de procedimientos almacenados que no generen respuestas, que no nos devuelvan nada, como por ejemplo cuando mandamos a eliminar, cuando mandamos a actualizar, entre otras cosas. Bien, ahora háblame un poco de las DAO entidad. Regresemos a nuestro explorador de soluciones y tenemos ahí, por ejemplo, pueden ver que tenemos DAO clientes, DAO cuenta. O sea, hay que tener presente que está el DAO con las tres responsabilidades que ya mencionamos
Y aparte tenemos DAO para clientes, DAO para cuenta y DAO para estado de cuenta. Háblame un poco de DAO clientes, Daniel. Sí, primero hacemos una variable pública de tipo SQL Data Reader. Luego igual hacemos una variable cliente con nuestro POJO cliente, ¿verdad? Que está almacenado. Creamos un método de tipo void en la que lo llamamos ver clientes. Nos va a ayudar a técnicamente a ver nuestros clientes, ¿verdad? Con la variable STR-SQL de tipo string, nosotros le agregamos el nombre de nuestro procedimiento almacenado que nosotros queremos utilizar, ¿verdad? Instanciamos nuestro DAO con nuestra variable tabla que la declaramos anteriormente. Va a ser igual al DAO reader, ¿verdad? Con nuestro parámetro que nosotros acabamos de crear con nuestro procedimiento almacenado, ¿va? Ya que este es un procedimiento para ver los clientes, entonces nos va a devolver datos, ¿va? Por lo que utilizamos nuestro data reader, ¿va? Acá tenemos otro método, ver clientes por DPI, que es lo mismo, solo que ahora nosotros le agregamos un criterio, ¿verdad? En este caso, el criterio va a ser de tipo int, se va a llamar int criterio. Aparte de nuestro nombre de nuestro procedimiento almacenado, agregamos el parámetro que nosotros utilizamos y le concatenamos el criterio, ¿verdad? Luego, con el tipo public void, igual viramos los clientes por el criterio del nombre, ¿verdad? Acá tenemos el método para agregar clientes, ¿verdad? Igual nosotros acá tenemos el nombre de nuestro cliente con los diferentes parámetros, pero ahora nosotros le agregamos lo que nosotros tenemos en nuestros atributos de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, el parámetro de PI ahora va a ser igual a cliente.dpi. Conforme a nosotros vayamos agregando los registros, nos los irá ejecutando conforme a nosotros tenemos nuestro procedimiento almacenado anterior, ¿verdad? Tenemos non-query, ya que este procedimiento, digamos, no nos va a devolver en sí una serie de registros, sino que de una vez nos lo agregará sin que nosotros lo miremos, ¿verdad? Tenemos un buscar clientes por DPI, que acá nosotros agregamos una variable de tipo bool, la creamos como falsa, le agregamos igual nosotros el nombre de nuestro procedimiento almacenado y luego después instanciamos nuestro DAO, creamos la variable tabla. Acá utilizamos un if en la que nos dirá que si la tabla está llena y no es nula, entonces se va a ejecutar el tabla.read y nos los irá dando como cliente.dpi, va a ser igual a tabla getInt32, que es con el número que nosotros tenemos en la columna, ¿verdad? En todo caso, esto se produzca, en la variable encontrado va a ser igual a true, ¿verdad? Como es un método, entonces necesitamos retornar alguna variable, entonces nosotros le ponemos como encontrado, ¿verdad? Que independientemente de lo que pase, nos lo irá mostrando poco a poco, ¿verdad? Igual acá tenemos el método para actualizar los clientes. Acá tenemos igual nosotros el non-query, ¿verdad? Ya que no nos va a devolver algún registro. Igual le ponemos nosotros esto, ¿verdad? Tenemos el método bool. Este se llama delete DPI, ya que aquí nosotros tenemos el str SQL de tipo string. Eso nos va a ayudar a nosotros poder ir eliminando nuestros registros conforme a nuestro criterio, ¿verdad? Igual nosotros utilizamos el non-query, ya que no nos va a devolver ningún valor. Acá tenemos el método para obtener el correlativo, ¿verdad? Inicializamos una variable de tipo int, correlativo. La iniciamos con valor 0, ¿verdad? En la variable STR-SQL nosotros agregamos el nombre de nuestro procedimiento almacenado, que en este caso es correlativo cliente. En este no necesitamos un criterio, ya que
ya que es el correlativo de todo en general, ¿verdad? Acá igual nos dice, si en todo caso la tabla tenga registros y no sea nula, utilizamos un control de excepciones en lo que nos va a llamar a tabla.read. Entonces, correlativo va a ser igual a la tabla getIn 32 sub 0, ¿verdad? En todo caso, esto pase, correlativo va a ser igual a correlativo más 1. Entonces, eso nos quiere decir que nos irá sumando uno por uno para que nosotros podamos ir agregando nuestros correlativos. En todo caso, nuestra tabla no tenga nada, ¿verdad? Y no sea nula igual, nuestro correlativo va a ser igual a 1, ¿verdad? Para que nosotros podamos iniciar de 1. Retornamos la variable correlativo igual. Excelente, excelente, Daniel, claro que sí, es correcto. Aquí vale la pena mencionar el hecho de que estaba viendo en tu explorador de soluciones, déjame checar, hay tres conceptos acá, déjame ver si son tres y o es que no son más. Por un lado tenemos las clases de tipo POCO, como lo es en este caso clientes y cuentas, ¿verdad? Cuando hablamos de una clase de tipo POCO, es aquella clase que no implementa más funcionalidades, sino que únicamente hace referencia a sí misma, como podemos checar acá, por ejemplo, clientes. Estamos ya dentro de la clase clientes y podemos observar cómo se declararon todos los atributos del cliente. Ahí tienes de modo privado, ¿verdad? Por encapsulamiento, principios de programación orientada a objetos, que también tenemos un curso aparte para aprender a detalle todo esto. Entonces, aquí tenemos los atributos del cliente, mencionaba DPI, nombre, apellido, edad, dirección, todos estos son atributos del cliente y están encapsulados, ¿verdad? Son fundamentos de programación orientada a objetos. Tenemos un constructor, ahí lo estamos viendo arribita, ¿verdad? Tenemos el constructor clientes, tanto con parámetros como sin parámetros. Y a continuación tenemos todos los set y get para cada uno de los datos de esta clase. Básicamente esto es un POC, ¿verdad? Una clase que no implementa funcionalidades, sino que se representa a sí misma, como en este caso estamos hablando de un cliente. Vamos a revisar la POCO de cuenta, Daniel. Revisemos la POCO de cuenta y vamos a encontrar un código muy semejante. Vean, tenemos entonces todos los atributos de la clase estado de cuenta y podemos ver que tiene número de pago, DPI, fecha, concepto, tipo pago, etcétera, todos encapsulados y tenemos sus respectivos constructores y su set y get. Esto es entonces un POC. Cuando estás implementando el patrón de diseño DAO, entonces vas a separar responsabilidades, que es lo que estás viendo acá. Puedes ver cómo tienes la clase clientes y la clase cuentas que se representan únicamente. Eso es todo lo que hacen. Cliente es cliente y cuenta es cuenta únicamente. Ya hablamos de la responsabilidad del DAO, que es la clase que se encarga de conectarte a la base de datos, de permitirte la ejecución de procedimientos almacenados, tanto de modo reader como de modo non-query. Esos son estos tres elementos que ves acá, clientes, cuentas, DAO. Y pues ya Daniel nos hizo a favor ahí de mostrarnos cómo se implementaron las clases DAO entidad. Cuando hablamos de las clases DAO entidad, ahí pueden ver ustedes que tenemos DAO clientes, DAO cuentas, DAO estado de cuenta. Hay una clase DAO entidad para cada clase de tipo POCO, ¿verdad? Una para cada uno. O sea, si se dan cuenta, clientes tiene su propio DAO clientes, cuentas tiene su propio DAO cuenta. ¿Y cuál es la otra, Daniel? Y está de cuentas con su dado está de cuenta. Exacto. Entonces, el manejo de los nombres es bien importante para ti que te estás iniciando en la programación. Entonces, por eso es que creamos este material para que te sirva de apoyo y puedas, pues, potenciar tu aprendizaje. Ahí tienes entonces las clases POCO, clientes cuentas, tienes la clase DAO con su responsabilidad que ya mencionamos y las DAO entidad, que en este caso son DAO clientes, DAO cuenta, DAO estado de cuenta. Pero ¿qué es eso de la clase DAO entidad? Como mencionamos hace un rato, recuérdate que cuando estás desarrollando un sistema de persistencia, tienes que hacer CRUD, ¿verdad? Tienes que hacer CRUD para cada una de tus clases de base, como lo es clientes y cuentas. Entonces, la clase DAO clientes, ¿cuál es su finalidad? Es hacer CRUD para clientes. ¿Cuál es la finalidad de la clase DAO estado de cuenta? Es hacer CRUD para las cuentas.
Entonces hagamos una vistita rápida ahí de dado clientes. De nuevo, Daniel, podemos notar aquí a la hora de hablar de dado clientes como hasta ahí arriba, vamos hasta arriba, por ahí lo pude ver que lo tenía. Si se dan cuenta, acá se están instanciando, bueno, más bien se están definiendo dos variables. Se está definiendo una variable tabla que es de tipo data reader, que esta se va a encargar cuando nos refiramos a un conjunto de registros del cliente. Por ejemplo, si en algún momento yo mando a decirle al SQL que me muestre todos los clientes, esos van a estar dentro de tabla. Si yo le mando a decir que me muestre todas las cuentas, esos van a estar dentro de tabla. O sea, cada vez que el SQL me devuelva un conjunto de registros, van a quedar dentro de tabla. Por eso definimos dentro de cada dado clientes un elemento de tipo SQL Data Reader. El siguiente elemento importante que se definió aquí es cliente. Ahí lo ves en la línea 18. Entonces, aquí es donde está entrando el poco, mira. Date cuenta cómo la clase cliente se encargó de todos los atributos del cliente y de este lado pues ya únicamente la consumimos, empezamos a utilizarla. Y una forma de comprender esto más claro es, por ejemplo, en el método que tienes para agregar, Daniel. Llévame al método donde estás agregando un cliente. Por aquí lo vi, ahí lo tenemos, déjenme ver, al cliente, aquí está. Nota, ¿verdad? Para ti que nos acompañas a través del canal, lo importante que es seguir un patrón de diseño, un patrón que te ayude a implementar tus proyectos. Tú puedes comprender con mucha más claridad qué es lo que está pasando dentro de tu proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu proyecto? Porque utilizas nombres claros, porque conoces el modelo de solución, y aquí pues estamos viendo entonces cómo vamos a agregar clientes. Nota cómo acá en la línea 55 se está definiendo un método que se llama add clientes, que precisamente sirve para eso, ¿verdad? Para agregar clientes. Entonces, por eso recibe como parámetro un cliente, ¿verdad? Ahí lo tenemos, nuestra clase se llama clientes y recibe entonces como parámetro uno, ¿verdad? Un elemento cliente. Una vez que recibimos el elemento cliente, entonces venimos y lo vamos a poner en la línea 60, donde estamos empezando a concatenar, ¿verdad? Empezamos a concatenarle a nuestro procedimiento almacenado. Observa la referencia. Aquí dice add clientes. Este add clientes es una referencia al procedimiento almacenado que está del lado de la base de datos. Y a continuación se hace referencia a cada uno de sus parámetros. Por ejemplo, @dpi, este es un parámetro que está definido allá en el procedimiento almacenado, y vamos a decir que este va a ser igual al DPI que está en la clase cliente. Ya la clase lo contiene, ¿verdad? Todo esto, el ingreso de estos datos, digamos DPI, nombre, apellido y todo lo que tenemos en el resto de la fila acá en la línea 60, toda esta información fue ingresada desde el formulario de cliente. Es tomada del formulario, es puesta dentro de la clase cliente encapsulada y es enviada hasta acá como parámetro para que desde acá la única responsabilidad de esta clase, que es DAO cliente, sea únicamente hacer el llamado al procedimiento almacenado. Entonces, si te das cuenta, en la línea, vamos a ver, déjame ver cómo está el asunto acá. En la línea string, déjame ver, la línea 60 sería. En la línea 60 estamos creando el parámetro que va a ser enviado al DAO. Mira, en la línea 60 se está creando un string SQL que es el parámetro que va a ser pasado. Le vamos a estar pasando a clientes. ¿A quién se le va a pasar? Al DAO. Entonces, por eso ves en la línea 62 cómo se está creando un objeto de tipo DAO, que este es el que tiene la responsabilidad de ejecutar el procedimiento que estamos invocando en la línea 64. Entonces, ya en la línea 64, si te das cuenta, únicamente se está dando un return, ¿verdad? Se está devolviendo una llamada al objeto DAO que es de tipo non-query, sabiendo nosotros, por lo que vimos hace un rato, que este procedimiento es booleano. Si el non-query tiene éxito, devuelve verdadero, y si no lo tiene, devuelve falso. De tal manera que cuando mandemos a guardar este cliente, lo que va a hacer es devolver verdadero, y eso será colocado dentro de la llamada en el formulario. Si quieres, Daniel, nos muestras un poco acerca del botón de agregar donde estás mandando a grabar este cliente. Sí, aquí tenemos estos botones, como por ejemplo en el botón agregar. Aquí hacemos llamada a nuestro pojo de clientes, ¿verdad? El cliente. Luego declaramos una variable correcto de tipo bool que inicia como true. Ya damos por hecho que va a ser verdadero, ¿verdad? Aquí utilizamos un control de excepciones. Acá a cada
a cada entidad que nosotros tenemos en nuestro POJO le asignamos el textbox que nosotros tenemos en nuestro formulario, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo aquí tenemos una conversión, ya que nosotros inicialmente en el textbook tenemos string, ¿verdad? Entonces lo pasamos a int32 porque nuestro DPI es de tipo int, ¿verdad? Acá tenemos una conversión igual de los textbooks de teléfono y celular que tenemos como string y lo pasamos a int32, ¿verdad? Tenemos un message box que nos va a decir que se agregó el cliente, que tuvimos éxito. En todo caso, esto no pase, ¿verdad? Nos generará la excepción, ¿verdad? Y la variable correcto será igual a false, ¿verdad? Acá, como nos dice, ese momento nos invoca el DAO para que se conecte al DAO, ¿verdad? El DAO producto. Entonces, si el if, ¿cómo se llama? Utilizamos if y si es correcto, entonces desde acá nos va a instanciar el DAO. ¿va? Esto lo hacemos mayormente para ahorro de memoria, ¿verdad? Para que podamos nosotros ir optimizando poco a poco, ¿verdad? Entonces, si esto es correcto, instanciamos el DAO. Esto si el DAO add clientes, entonces si esto pasa, entonces nos ejecutará el add clientes que tenemos en nuestro DAO, que anteriormente lo creamos. Entonces, al pasar esto, solo nos va a borrar el formulario. Esto es cuestión de estética mayormente, ¿verdad? Pero es bueno saberlo. Entonces, si esto no pasa, nos dirá que no se puede guardar con un message box, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente aclaración, Daniel. Vamos a despedirnos haciendo una última corrida de esto. Vayamos al formulario de ingresos y vamos a ver cómo ocurre esta situación que acabamos de mencionar. Entonces, lo que ocurre primero es lo que estás viendo en la parte de abajo, ¿verdad? Tuvimos éxito con la conexión, es lo que está abajo, y el formulario de ingresos está listo para un nuevo registro. Entonces, haz el registro, Daniel. Aquí tenemos, digamos, al de agregar, ¿verdad? Le presionamos el botón nuevo que nos genera el correlativo, ¿verdad? Dependientemente de cómo nosotros tengamos en nuestra consulta, ¿verdad? Tenemos tal vez de Entonces, quiero que tomen en cuenta que en este momento el formulario está haciendo la captura de los datos y el proceso, ¿cómo sería? Fíjense en esto, pues, se llenó el formulario, se colocan todos los datos en el formulario dentro del cuadro de textos, que también es contenido de otro curso, ¿verdad? Eso lo vimos previamente. En el momento que le damos a agregar, estos datos pasan a formar parte del POCO clientes que estábamos mencionando hace un momento. Una vez que esos datos pasan a formar parte del POCO, eso es enviado hacia el DAO cliente, que es lo que estás viendo en este momento, mira. Dice, se agregó el cliente. Bueno, de hecho aquí ya nos respondió la clase DAO, ¿verdad? La clase DAO ya respondió, pero quiero que analices el proceso, cómo es que sucedió. Los datos fueron puestos en el formulario, fueron enviados al POCO de clientes, el POCO de clientes envía esa información hacia el DAO, que es el que se encarga de conectar a la base de datos y ejecutar. En este caso es un procedimiento de tipo non-query. Ahí venimos con la última demostración. Vamos a ver cómo ocurre esto. Fíjate bien, el llamado que hace es al non-query. Vamos a agregar, ¿verdad? El non-query nos responde con verdadero, avisando que la información ya está en la base de datos y ahora podemos verlo dentro de la consulta general. Y en este caso lo que estamos teniendo es una respuesta a través del data reader. Podemos ver ahí Juan y Leonías, creo que fueron los que agregaste, ¿verdad, Daniel? y estos últimos son 6 Ok. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a través del canal y será hasta la próxima.